Bienvenidos a Albania, un país donde las montañas son altas. El café es fuerte y los secretos se esconden muy profundo. Hoy vamos a correr el velo y mostrar las verdades más oscuras y feroces que acechan en las sombras de Albania. Desde venganzas de sangre que no conocen final, hasta escándalos políticos envueltos en misterio, abróchate el cinturón, porque esto no es un blog de viajes cualquiera. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte. A menos que te asusten las verdades, mi trabajo en Londres es mover kilos de cocaína. Podemos llegar a traficar hasta 50 kilos por semana. Aquí me han disparado. Muchas veces, pero sigo vivo. Muchos de mis amigos están muertos. Esa voz pertenece a un superviviente del imperio más escurridizo y temido del crimen organizado en Europa. La mafia albanesa, una fuerza silenciosa que resurgió de las cenizas de tradiciones manchadas de sangre y de un exilio marcado por la guerra, y que hoy proyecta una sombra larga y gélida sobre todo el continente. Según la evaluación de amenazas del crimen grave y organizado de Europol de 2023, estas redes no solo compiten, controlan. Hasta el 60% del mercado de cocaína en el Reino Unido está en sus manos, apoyado por conductos directos de los cárteles mexicanos. No se trata de pequeños trapicheos callejeros. Es transnacional, calculada y despiadada. Pero la droga no es más que un hilo en la oscura telaraña que tejen. Detrás del telón, se han infiltrado en el cibercrimen, el tráfico de armas y la explotación humana, con un alcance que va desde los callejones de neón de Londres hasta zonas de guerra como Ucrania. En 2024, el Proyecto de Investigación sobre Crimen Organizado y Corrupción, OCCRP, destapó una revelación escalofriante. Los capos de la mafia lavan miles de millones a través de negocios con apariencia legítima en Alemania, España y los Países Bajos. Una economía fantasma donde el dinero se esconde tras escaparates impecables. Peor aún, información filtrada sugiere una posible complicidad del Estado. Funcionarios albaneses corruptos, silenciosos y sonrientes, presuntamente engrasan los engranajes de esta maquinaria, alimentando el temor de que se esté gestando un narcoestado. Cuando el poder y el crimen se confunden, la justicia se convierte en un simple rumor. La iniciativa global contra el crimen organizado transnacional sitúa a estos grupos albaneses entre las tres mayores amenazas criminales de la UE, junto con la 'Ndrangheta italiana y las redes turcas. Pero, a diferencia de las mafias tradicionales, este enemigo no lleva uniforme. No tiene logotipo. Se mueve en susurros, en monederos de criptomonedas, en cuerpos traficados en silencio, en gobiernos demasiado comprometidos como para hablar. No son solo una banda, son un estado en la sombra. Y el mundo apenas empieza a entender la oscuridad que han construido bajo nuestros pies. Por otro lado, lo que comenzó como una historia de amor terminó en cautiverio. Una realidad tristemente familiar en Albania, donde niñas de apenas 14 años son víctimas de trata, no por desconocidos, sino por personas en quienes confiaban. Detrás de sonrisas y palabras dulces se esconde una crisis silenciosa y brutal, que se despliega justo bajo la superficie de la vida cotidiana. Las chicas desaparecen en un sistema de traición, manipulación y compraventa. Detrás de las cifras hay rostros conocidos, novios, amigos, incluso padres. En el 68% de los casos, los traficantes no son extraños, sino personas en las que las víctimas una vez confiaron. Las redes sociales representan otra amenaza creciente, atrayendo a chicas hacia el encierro con mentiras cuidadosamente diseñadas. Durante los meses soleados de la temporada turística, la oscuridad crece. El tráfico de personas se dispara cuando chicas vulnerables son engañadas con promesas de trabajo o matrimonio y acaban atrapadas en la prostitución o en trabajos forzados, ocultas tras el brillo de las playas y el lujo. En Italia, Grecia, el Reino Unido y más allá, las redes criminales albanesas tejen una telaraña de explotación transfronteriza. Conocen las rutas, conocen los vacíos legales y saben lo invisibles que pueden volverse sus víctimas. Las autoridades están contraatacando. El año pasado se identificaron 165 posibles víctimas, frente a las 110 del año anterior, pero para muchas de las que regresan, el hogar no representa un refugio. Se encuentran con la vergüenza, el silencio y el rechazo. Se duda de sus relatos. Se olvida su porvenir. Existen programas de reintegración. Sí,
pero carecen de fondos, de personal y están desbordados. A pesar de los protocolos internacionales y las colaboraciones con ONG, los juicios son escasos. La maquinaria de la justicia avanza con lentitud, mientras los traficantes se mueven con rapidez y en silencio. Esta es una crisis donde la traición lleva rostros familiares y los depredadores usan el cariño como arma. Se alimenta de las sombras digitales y cruza fronteras con facilidad, y a menos que Albania y el mundo inviertan de verdad en protección, justicia y reparación, esta herida seguirá sangrando en silencio. A pesar de las nuevas leyes y los titulares esperanzadores, Albania vive una paradoja cruel. El mayor peligro para una mujer no se encuentra en callejones oscuros, sino dentro de su propio hogar. La violencia doméstica. Entre 2021 y 2023, 32 mujeres fueron asesinadas, casi todas a manos de sus parejas o familiares. El 60% murió en el lugar donde debería haberse sentido más segura. Detrás de cada estadística hay una historia de silencio, miedo y traición. El lanzamiento en 2024 del Observatorio de Feminicidios, con el respaldo de ONU Mujeres, busca frenar este derramamiento de sangre. Pero el cambio avanza a paso lento mientras las mujeres siguen muriendo. Lo más desgarrador es que casi la mitad de las mujeres albanesas aún cree que soportar el maltrato es necesario para mantener unida a la familia. Y la mitad de la población considera que la violencia doméstica es un asunto privado. Esta aceptación del dolor como deber perpetúa el ciclo, y aunque las leyes se han endurecido, la justicia sigue siendo esquiva, bloqueada por el patriarcado, el miedo y un sistema que, con demasiada frecuencia, les da la espalda a las víctimas. Las supervivientes enfrentan el estigma, la pobreza y amenazas que silencian sus voces. Sin una profunda revisión cultural, refugios dignos y una verdadera protección, estas mujeres no solo serán ignoradas, serán enterradas. En las oscuras arterias del mercado negro europeo, las redes criminales albanesas se han labrado un lugar teñido de sangre y silencio. Su negocio son los cuerpos. Y su moneda, la carne humana, suena impensable. Pero es real. El tráfico de órganos no es solo un rumor en Albania, sino una actividad brutal y floreciente. La infame Casa Amarilla, de la que se hablaba en voz baja durante los tribunales de crímenes de guerra, volvió al foco mediático en 2024. No como un vestigio del pasado, sino como símbolo de una pesadilla aún viva. Los testigos aseguran que los bisturíes nunca dejaron de cortar. Simplemente cambiaron de lugar, desde pueblos fronterizos hasta clínicas clandestinas. El patrón se repite. Cuando aparecen, si es que aparecen, es con incisiones allí donde antes había órganos. En 2022, una operación de Europol desmanteló una red en Tirana que captaba a ciudadanos del este de Europa con falsas promesas de empleo, solo para extraerles los riñones en quirófanos improvisados. En 2023, un reputado médico albanés fue arrestado en Berlín. Bajo su bata, se escondían las manos de un traficante coordinando trasplantes con órganos obtenidos de cuerpos traficados a través de los Balcanes. A pesar de las redadas ocasionales, el negocio prospera en las sombras, alimentando una demanda silenciosa por parte de clientes adinerados en Europa, Oriente Medio y Asia. El informe del Consejo de Europa de 2023 señaló a Albania como un centro activo, citando la escasa supervisión médica y los canales corruptos que mantienen los bisturíes afilados y a las víctimas sin voz. El caso de Kosovo en 2024, en el que una banda liderada por albaneses recibió condenas de hasta 12 años, ofreció un atisbo de justicia, pero no lo suficiente como para frenar la marea. Los órganos se extraen, las vidas se borran, y en algún lugar, en quirófanos ocultos, ya se está planeando la próxima incisión. En esta economía cruel, un ser humano no es una persona, sino un catálogo de piezas esperando a ser vendido, pero quizás aún más oscuro sea el nuevo rostro del crimen organizado albanés. El de un niño, por todo el continente, menores. Algunos, con tan solo 12 años, están siendo absorbidos por la maquinaria del robo, el narcotráfico e incluso el asesinato. La Operación Lima de Europol, en 2023, rescató a decenas de menores víctimas de trata en las calles de Francia y Alemania,
obligados a robar carteras y hurtar en tiendas por individuos que los trataban como si fueran moneda de cambio. En 2024, las autoridades italianas destaparon una realidad estremecedora. Las pandillas albanesas en Milán y Roma estaban utilizando a niños como mensajeros de drogas. Sus rostros jóvenes y cuerpos pequeños los hacían menos sospechosos y más prescindibles. La violencia va en aumento. En Barcelona, un chico de 16 años fue arrestado por participar en un ajuste de cuentas. Otro niño soldado en una guerra que nunca eligió. En los Países Bajos, adolescentes son ahora utilizados para cobrar deudas con amenazas y cuchillos. Su inocencia convertida en arma por hombres que se hacen llamar empresarios. Esto no es solo crimen organizado, es el robo organizado de la infancia. Un sistema que les arrebata a los más jóvenes no solo la libertad, sino también cualquier oportunidad de llegar a ser algo que no sea el instrumento de otro. En los rincones silenciosos de los pueblos olvidados de Albania, los niños desaparecen como susurros en el viento, dejando atrás solo zapatos vacíos y preguntas sin respuesta. Las cifras estremecen. 140. Y 2 casos confirmados de trata infantil entre 2019 y 2022. Pero el verdadero alcance se esconde aún más profundo. Sepultado en el silencio. 1/3 de los desaparecidos nunca es encontrado. Sus pequeñas huellas conducen a los callejones traseros de ciudades europeas, donde los cuencos de limosna sustituyen a los juguetes, y la inocencia se negocia en pasillos sin luz. En 2023, la policía griega y albanesa desmanteló una red de trata en Tesalónica y rescató a 23 niños, algunos de apenas 7 años, demacrados y marcados por algo más que el hambre. Detrás de cada rescate hay una verdad aún más oscura. Niños romaníes, los más pobres entre los pobres, son cazados, y sus familias engañadas por hombres que hablan de oportunidades, y solo dejan horror, y en algún lugar, cerca de 90, niños siguen desaparecidos desde 2015. Fantasmas en un país que mira hacia otro lado, a pesar de promesas más sonadas y leyes más severas. La lucha de Albania contra la trata de niños sigue siendo paralizada por las mismas fuerzas que la alimentan. La pobreza, el abandono y el silencio. El Banco Mundial pinta un retrato sombrío. El 32% de los niños vive por debajo del umbral de pobreza, una estadística que los traficantes utilizan como un mapa. Con solo el 20% de los niños rescatados recibiendo apoyo real, el ciclo empieza de nuevo. Víctimas reclamadas por las mismas manos de las que escaparon. Estadísticas brillantes y condenas judiciales ofrecen un frío consuelo cuando Skoder y otros puntos críticos siguen sangrando niños en la noche. Y la alerta de Europol de 2022 marca a Albania como un país de origen para infancias robadas, hasta que el Estado se atreva a mirar en sus propias sombras, fortaleciendo la inteligencia transfronteriza, financiando refugios y reconstruyendo el puente roto entre la supervivencia y la protección. Otra generación puede desaparecer en la oscuridad y nadie vendrá a buscar. Bajo el brillante despliegue de selfies y tendencias de baile en Albania, se esconde un inframundo digital. Un vórtice de contenidos venenosos que, silenciosamente, está reprogramando las mentes de su juventud. Plataformas como TikTok, que en su día fueron espacios inocentes para la creatividad, se han transformado en caldo de cultivo para la malevolencia. Aquí, la línea entre lo real y lo virtual se difumina, mientras retos tóxicos y espectáculos violentos seducen a los adolescentes en un baile con el peligro. La trágica muerte de un chico de 14 años en noviembre de 2024, apuñalado fatalmente por otro joven tras una disputa en redes sociales, es un sombrío testimonio de esta corrupción digital. Como respuesta, el gobierno albanés empuñó su autoridad como una espada de doble filo, imponiendo en diciembre de 2024 una prohibición de 1 año sobre TikTok, con el objetivo de cortar los hilos digitales que manipulan a sus menores. Sin embargo, esta medida desató una tormenta de controversia, con voces críticas que la denunciaron como un ataque encubierto contra la libertad de expresión. El primer ministro de Albania, Edi Rama, dijo: "Vamos a cerrar completamente para todos. No habrá TikTok en Albania". Los gritos de censura de la oposición resuenan por los pasillos del poder, mientras la nación se tambalea al borde de un ajuste de cuentas social más amplio. El espectro de la malevolencia digital se cierne con fuerza.
desafiando a Albania a enfrentarse a los demonios que habitan en su paisaje digital. Durante más de 4 décadas, un fantasma en un traje de dictador gobernó Albania, convirtiendo al país en uno de los regímenes más paranoicos y aislados de la historia moderna. De 1944 a 1985, Enver Hoxha cubrió la nación con un manto de miedo, donde cada palabra susurrada podía ser la última, y hasta el silencio tenía ojos. Bajo su mirada helada, la Sigurimi, la omnipresente policía secreta del régimen, se infiltró en cada rincón de la vida cotidiana. Con 10.000 agentes y legiones de informantes civiles, ninguna conversación era segura. Ningún chiste inofensivo. Se enseñaba a los niños a delatar a sus padres y a los vecinos a susurrar secretos que condenaban a otros a cámaras de tortura o cementerios helados tras alambradas. Más de 6.000 personas fueron ejecutadas, 34.000 encarceladas. Mientras las iglesias eran reducidas a escombros por bulldozers y las mezquitas despojadas en la cruzada de Hoxha por borrar lo divino, en 1967, Albania se declaró el primer estado ateo del mundo. Un reino ermitaño encerrado en una locura de hormigón. Esa locura tomó una forma brutal en 750.000 búnkeres, esparcidos obsesivamente a lo largo de playas, cumbres montañosas y aceras. Hongos de concreto nacidos del temor de Hoxha a invasores invisibles, diseñados para resistir un apocalipsis, nunca enfrentaron un solo tiro en batalla, pero drenaron por igual el alma y la economía de Albania. Los ciudadanos, reclutados para construir esta paranoia de cemento, trabajaban mientras sus estómagos se morían de hambre. Y cuando el frío de la Guerra Fría se descongeló en otras partes, Hoxha dirigió su ira hacia adentro, cortando lazos con Yugoslavia, la URSS e incluso con China, hasta que Albania quedó absolutamente sola, observando enemigos que nunca llegaron. Hoy, muchos de estos búnkeres han renacido como bares de playa o rarezas turísticas, pintados de colores brillantes pero empapados en sombras. Otros se pudren silenciosamente en campos, testigos mudos de una época en la que la confianza era traición. Las paredes tenían oídos, y una nación se encarceló a sí misma para mantener fuera a los fantasmas, solo para ser perseguida por los suyos, esculpida en las montañas escarpadas como una herida que nunca cicatrizó. La prisión de Spach no fue solo un campo de trabajo, fue el matadero del alma de Albania bajo el régimen de Hoxha. Los afortunados morían rápidamente en las minas envenenadas por mercurio, con los pulmones llenos de polvo tóxico. El resto sobrevivía a años de deshumanización meticulosamente calculada. Días rompiendo piedras con las manos en carne viva, noches escuchando los gritos de los presos arrastrados a la habitación negra para los interrogatorios. Algunos regresaban sin uñas. Algunos no regresaban nunca. Los guardias llevaban registros detallados, no de vidas, sino de cuánta tortura podía soportar un cuerpo antes de romperse. Y otra cosa, algo horrible que hacían, era que, si la persona que venía a visitar era una mujer, por ejemplo, siempre usaban la misma excusa, que la visita no era ese día. Y la única opción que les quedaba era volver caminando a casa con 20 grados bajo cero o quedarse dentro de este edificio, donde algunos soldados incluso las violarían. Desde las aguas brumosas del Adriático se alza una fortaleza desolada de hormigón y alambre de espino, la isla de Sazán, un lugar cuyo nombre los lugareños apenas se atreven a pronunciar sin escupir por encima del hombro, antiguo bastión ultrasecreto de la Guerra Fría, sus restos esqueléticos cuarteles derruidos, artillería oxidada, torres de vigilancia corroídas, se usan como lúgubres monumentos a atrocidades olvidadas. Documentos desclasificados y confesiones de soldados apuntan a horrores enterrados bajo su superficie. Prisioneros desaparecidos, arrastrados a laboratorios subterráneos de los que nunca se volvió a saber. Experimentos clandestinos, tan inhumanos, que hasta las ratas huyeron de los túneles. Algunos aseguran que el búnker más profundo aún resuena con gritos fantasmales, las paredes vibrando con una agonía atrapada. Los pescadores hablan de una maldición. Aquellos que anclan demasiado cerca encuentran sus motores muertos, sus radios chirriando estática, antes de que figuras sombrías emerjan de las ruinas y los llamen en silencio. La pirámide de Tirana se eleva como una reliquia de fantasmas, antaño santuario de mármol consagrado a un dictador, ahora extraña fusión de memoria y ambición.
con sus ángulos afilados, aún cortando el cielo en un silencio desafiante, construida en 1988 por la propia hija de Enver Hoxha para eternizar su dominio sobre Albania, la estructura mutó con el tiempo. De templo de culto a sede de la OTAN, y luego a carcasa vandalizada de un régimen caído, pero en 2023 volvió a transformarse. Arquitectos neerlandeses insuflaron nueva vida en su fría carcasa, convirtiendo el monumento en un refugio tecnológico para la juventud albanesa, donde ahora resuenan líneas de código donde antes reinaba la propaganda. Ventanas de cristal brillan sobre sus huesos brutalistas, reflejando una ciudad que intenta dejar atrás su sombra. Y sin embargo, bajo la innovación y el brillo de su fachada, el hormigón sigue susurrando antiguos secretos. Un país que una vez enmudeció a su pueblo ahora les permite escalar los muros de su pasado, pero que escalen con cuidado. Algunos fantasmas nunca se fueron. Te estarás preguntando, ¿realmente Enver Hoxha fue capaz de meter a Albania en una llave de estrangulamiento y tirar la llave al mar después de todo lo que hizo? Bueno, digamos que, si el aislamiento fuera deporte olímpico, Hoxha habría ganado el oro. Solo, sin público. Y habría prohibido la ceremonia, rompió con Yugoslavia. Ignoró a los soviéticos y le hizo la ley del hielo a China, dejando a Albania como el introvertido más comprometido del planeta, sin religión, sin propiedad privada, sin libros extranjeros, ni siquiera una máquina de escribir para componer poemas tristes sobre ello. En lugar de comida o infraestructuras, les regaló a su pueblo búnkeres, cientos de miles de hongos de hormigón salpicando el país, listos para una invasión que solo existía en su cabeza. Mientras tanto, la Sigurimi se aseguraba de que hasta tu tostadora no estuviera conspirando un golpe de Estado, y aún hoy, mucho después de su muerte, Albania sigue intentando despegar la cinta adhesiva que él le puso a sus instituciones. Hoxha no solo rompió el país, lo encerró en un búnker, se tragó la llave y susurró: ya estás a salvo. Hombre, adentrémonos ahora en la cripta del folclore más sombrío de Albania, donde las tradiciones ancestrales aún respiran y, desde luego, se niegan rotundamente a desaparecer en silencio. Estas son costumbres que te dejarán con la boca abierta, las cejas en alto, y puede que mirando por encima del hombro, cuando dicen «¿Tienes mi basa?» o «Besa», preferirían perder una pierna que romper su palabra. La palabra en sí significa mantener una promesa. También se considera más fuerte que una promesa un juramento inquebrantable. No se otorga fácilmente. No es algo que se regale. En la cultura albanesa, la besa es más que una promesa. Es un vínculo sagrado que está por encima de la ley, la moral y, en ocasiones, incluso de la propia supervivencia. Romper una besa equivale a perder el honor, en casos extremos, la vida. Este código ha sido aprovechado por el crimen organizado, donde los capos mafiosos exigen lealtad absoluta bajo amenaza de muerte. Una vez concedida, la besa ata a la persona a proteger a sus aliados a cualquier precio, incluso si eso implica esconder asesinos, traficar con drogas o ejecutar venganzas brutales. Aunque la besa nació como un principio de confianza y supervivencia en el pasado tribal de Albania, hoy alimenta algunas de las redes criminales más despiadadas del mundo. Familias y clanes actúan con una lealtad casi impenetrable, donde la traición no es solo impensable, sino imperdonable. Los traidores son perseguidos sin piedad. Las fuerzas del orden tienen grandes dificultades para penetrar estos círculos, porque el miedo al deshonor es más profundo que el miedo a la prisión. Para aquellos atados por la besa, no hay salida. Excepto en un ataúd, hace 10 años, mi padre cometió un asesinato. Mató a un hombre durante una pelea en el trabajo. Desde entonces, no puedo salir de casa porque mi vida estaría en peligro. Parece increíble, pero en algunas zonas de Albania, este escalofriante escenario sigue siendo una realidad. Se llama Yakmarya, una tradición de vendetta ancestral enraizada en el Kanun del Ekedu Kajini del siglo XV, donde el honor exige represalia. Si un miembro de una familia mata, los familiares de la víctima pueden vengarse, a veces años después asesinando a un varón de la familia del asesino. El ciclo puede extenderse durante generaciones, aunque antiguamente se daba con más frecuencia en las regiones montañosas del norte. La Yakmarja ha disminuido con los años. Sin embargo,
su peso psicológico sigue siendo profundo. En lugares como Shkodër, hay familias enteras que viven bajo arresto domiciliario autoimpuesto, a veces durante décadas. Aterrorizadas por la amenaza constante de una venganza al acecho tras la puerta, los datos oficiales del gobierno aseguran que quedan menos de una docena de conflictos activos, pero la realidad es más turbia. El legado de las venganzas de sangre ha migrado a las ciudades, envuelto en secretismo y alimentado por disputas de tierras o rencillas personales. Más allá del antiguo concepto de honor, el gobierno albanés ha intentado reprimir, imponiendo una sentencia mínima de 30 años por asesinatos relacionados con vendetas y lanzando programas de reintegración para los niños atrapados en el escondite, pero en comunidades aisladas, el antiguo código aún tiene más poder que la ley. Besa, una promesa sagrada de honor y lealtad, sigue moldeando la identidad de maneras que los tribunales no pueden tocar. A pesar de los esfuerzos de la policía y las ONG, a menudo son los ancianos del pueblo y los mediadores quienes negocian la paz en reuniones susurradas y ceremonias sombrías, donde los rituales centenarios todavía tienen peso. Observadores internacionales, incluidos los tribunales de asilo del Reino Unido, reconocen que la práctica está desvaneciéndose, pero está lejos de extinguirse. El rapto de novias, una tradición brutal que aún persiste en algunas regiones remotas, reduce a las mujeres a meros objetos robados bajo el pretexto del matrimonio. Un hombre, a menudo con la ayuda de amigos o familiares, secuestra a la joven que desea y la mantiene retenida hasta que su familia, de forma forzada o resignada, consiente la unión. La resistencia se enfrenta con vergüenza, rechazo social e incluso violencia sexual, dejando a la víctima atrapada en un matrimonio impuesto. Esta práctica arcaica priva a las mujeres de su autonomía, tratándolas como moneda de cambio en un sistema que antepone el dominio masculino al consentimiento. Aunque es ilegal en la mayoría de países, el rapto de novias aún perdura, disfrazado de tradición y normas patriarcales. En algunas comunidades, incluso se romantiza como una forma de cortejo, ocultando su realidad violenta. Las víctimas suelen cargar con traumas de por vida y enfrentan enormes obstáculos para obtener justicia, ya sea por miedo, estigmatización o la corrupción de las autoridades locales, mientras activistas y legisladores luchan por una aplicación más estricta de las leyes contra el secuestro. Las actitudes culturales profundamente arraigadas siguen perpetuando esta violación de derechos humanos, dejando a innumerables mujeres a merced de una tradición que se resiste a desaparecer. En las remotas montañas del norte de Albania, una antigua tradición permitía a las mujeres escapar de las restricciones impuestas por su género, asumiendo el rol de hombres, conocidas como burnesha, vírgenes juramentadas. Estas mujeres hacían un voto de celibato de por vida. Se cortaban el cabello, vestían ropa masculina y adoptaban los roles sociales reservados a los hombres, arraigada en el Kanun del Ekedu Kagini. Esta práctica solía ser una estrategia de supervivencia. Permitía conservar derechos de herencia, proteger el honor familiar o evitar matrimonios forzados en una sociedad donde las mujeres apenas tenían autonomía. Una burnesa podía dirigir un hogar, participar en consejos tribales e incluso portar armas, ganándose un respeto que normalmente se negaba a las mujeres. Cuando tomé esta decisión, gané más peleas, gané más respeto. Ser una virgen juramentada es más que no estar casada. La virgen juramentada está dedicada a su familia, a trabajar, a vivir, a conservarse pura. Hoy en día, solo quedan unas pocas burnesha, la mayoría ancianas y dispersas por el norte de Albania. A medida que avanzan la modernización y los derechos de las mujeres, cada vez menos personas ven necesario recurrir a medidas tan extremas para alcanzar la libertad. Sin embargo, sus historias revelan una paradoja inquietante. Accedieron a los privilegios masculinos sacrificando su identidad como mujeres. Mientras algunos interpretan esta tradición como una forma de empoderamiento, otros la ven como un recordatorio crudo de la opresión que intentaba esquivar. Las últimas vírgenes juramentadas son monumentos vivientes de un mundo que desaparece, donde el género no era solo biología, sino una elección dictada por la supervivencia. Y ahí lo tienes. Las realidades más oscuras y perturbadoras de Albania, donde la historia, la tradición y el caos moderno colisionan de formas que jamás habrías imaginado, desde venganzas de sangre que sobreviven a imperios hasta bases militares envueltas en misterio. Este país guarda sus secretos bien picantes. Pero recuerda,
Detrás de cada sombra hay una historia, y detrás de cada historia, a veces es mejor dormir con un ojo abierto. Si has llegado hasta aquí, felicidades. Oficialmente ya no te escandaliza nada. No te olvides de aplastar ese botón de me gusta, compartir con tus amigos más valientes y suscribirte porque en Albania, la trama siempre se complica. Mantente curioso. Y nos vemos la próxima vez.